Secretaría, dele lectura a las propuestas. Los honorables diputados Víctor Castillo, Leandro Ávila y otros proponen que se modifique el artículo 46 del proyecto de ley 544 para que quede así. Artículo 46. Se adiciona el artículo 193-B al Código Electoral así. Artículo 193-B. La entrega de financiamiento preelectoral a los candidatos por libre postulación se hará como sigue. 1. Forma de entrega. En los casos de candidatos en circunscripciones de menos de 10.000 electores, se le entregará el monto que le corresponda en un cheque. Y cuando se trate de circunscripciones de más de 10.000 electores, incluidos los candidatos presidenciales, se les depositará en su cuenta única de campaña. En ambos casos, el pago se hará en el mes de enero del año de las elecciones. 2. Rendición de cuentas. Los candidatos en circunscripciones de más de 10.000 electores, incluidos los candidatos presidenciales, quedan obligados a sustentar al Tribunal Electoral dentro del plazo de los 15 días calendarios siguientes a la fecha de las elecciones el uso del dinero que hayan recibido mediante un informe suscrito bajo la gravedad de juramento y certificado por un contador público autorizado. Y además, en el caso de los candidatos presidenciales, el informe debe ser suscrito por el tesorero de campaña. Este informe queda sujeto al audito del Tribunal Electoral. Las sumas no utilizadas serán devueltas al Tribunal Electoral en el mismo plazo. De no cumplir con el plazo anterior, se le concederán hasta 15 días calendario adicionales para su cumplimiento. En el audito se debe comprobar que el dinero fue utilizado exclusivamente para los fines de la campaña y que no existió desvío de fondos para gastos no inherentes al proceso electoral. Los desvíos de fondos serán comunicados a la Fiscalía General Electoral para investigar por la posible comisión de delitos electorales, salvo que el candidato devuelva al Tribunal Electoral las sumas correspondientes a los dineros no justificados, en un plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique el hallazgo producto del audito. Lo anterior será sin perjuicio de las acciones que el Tribunal Electoral pueda ejercer ante la Contraloría General de la República. En caso de no devolver los dineros en el plazo indicado o bien ante el Ministerio Público en caso de utilización de las sumas facilitadas para fines al margen de la ley. Dentro de los registros correspondientes al manejo de la cuenta única de campaña, el candidato está obligado a llevar por separado los del financiamiento público y los aportes del financiamiento privado. Los honorables diputados Víctor Castillo, Leandro Ávila y otros proponen que se modifique el artículo 63 del proyecto de ley 544 para que quede así. Artículo 63. Se adiciona el artículo 206-A al Código Electoral así. Artículo 206-A. Para el registro de sus ingresos y gastos de campaña, los partidos políticos están obligados a contratar los servicios de un contador público autorizado y registrarlo en la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral, aportando copia del contrato cuyo texto será suministrado por este. Los honorables diputados Víctor Castillo, Leandro Ávila y otros proponen que se modifique el artículo 70 del proyecto de ley 544 para que quede así. Artículo 70. Se adiciona el artículo 210-B al Código Electoral así. Artículo 210-B. Para ser tesorero de campaña de los precandidatos y candidatos presidenciales se requiere 1. Título de licenciatura. 2. No tener antecedentes penales. 3. Recibir capacitación del Tribunal Electoral. Son obligaciones del tesorero de campaña. 1. Llevar un registro de los ingresos y gastos según se indica en el artículo 210-A. 2. Presentar a la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político un informe mensual durante el periodo comprendido entre la apertura de la cuenta única de campaña y hasta el día antes de la elección, el cual será de acceso público en la página web del Tribunal Electoral. 3. Presentar a la Dirección B. 4. Presentar, dentro del plazo indicado del artículo 210-A, el informe final de campaña debidamente auditado
por un contador público autorizado en circunscripciones con más de 20.000 electores. 5. Prestar toda la colaboración que requiera la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral para los efectos de la o las auditorías que se efectúen a sus informes como tesorero. Los honorables diputados Víctor Castillo, Leandro Ávila y otros proponen que se modifique el artículo 196 del proyecto de ley 544 para que quede así. Artículo 196. Se adicionan los artículos 504-A, 504-B, 504-C, 504-D, 504-E, 504-F, 504-G, 504-H, 504-I, 504-J, 504-K, 504-L, 504-M, 504-N, 504-O, 504-P, para que integren el capítulo 5 del título 8 del Código Electoral así. Artículo 504-C. Se sancionará a los tesoreros de los precandidatos y candidatos presidenciales y a los precandidatos y candidatos al resto de los cargos por la no presentación en el plazo requerido del informe de ingresos y gastos de campaña del financiamiento privado con 1. Multa de 2.000 balboas para el cargo de presidente. 2. Multa de 1.000 balboas para el cargo de diputado y alcalde. 3. Multa de 1.000 balboas para el cargo de representante de corregimiento y concejales en circunscripciones mayores de 10.000 electores. Si presenta el informe fuera de término y antes de iniciado el proceso sancionatorio, la multa será el 60% del monto que aplique. Parágrafo. Estas sanciones se aplicarán también a los tesoreros de los precandidatos y candidatos presidenciales que hayan renunciado a sus aspiraciones, sean de partidos políticos o por libre postulación, y que no presenten su informe según lo registra este código. Los honorables diputados Víctor Castillo, Leandro Ávila y otros proponen que se modifique el artículo 196 del proyecto de ley 544 para que quede así. Artículo 196. Se adicionan los artículos 504-A, 504-B, 504-C, 504-D, 504-E, 504-F, 504-G, 504-H, 504-I, 504-J, 504-K, 504-L, 504-M, 504-N, 504-O, 504-P, para que integren el capítulo 5 del título 8 del Código Electoral así. Artículo 504-F. Se sancionará con una multa de 5.000 balboas al partido político constituido que presente extemporáneamente el informe de ingresos y gastos de campaña del financiamiento privado. Si presenta el informe fuera de término y antes de iniciado el proceso sancionatorio, la multa será el 60% del monto que aplique. Los honorables diputados Víctor Castillo, Leandro Ávila y otros proponen que se modifique el artículo 196 del proyecto de ley 544 para que quede así. Artículo 196. Se adicionan los artículos 504-A, 504-B, 504-C, 504-D, 504-E, 504-F, 504-G, 504-H, 504-I, 504-J, 504-K, 504-L, 504-M, 504-N, 504-O, 504-P, para que integren el capítulo 5 del título 8 del Código Electoral así. Artículo 504-J. Se sancionará con multa de 1.000 balboas a los precandidatos y candidatos presidenciales que no hayan hecho efectivo el contrato suscrito con la persona que sería el tesorero de su campaña, o que lo hubieran resuelto o dejado sin efecto de cualquier modo sin conseguir un reemplazo y sin haber notificado de ello al Tribunal Electoral dentro de los 15 días calendarios siguientes. Fin de la lectura de propuestas de modificación.
Muchísimas gracias. Decretamos un breve receso. Nuevamente se decreta un receso aquí en el órgano legislativo, sesión permanente por la discusión del proyecto de ley 544.